Buenos días, doctor. Eh, Buen día, Doc. Según ustedes, ¿qué nos toca ver hoy? ¿Para qué se prepararon? Para tumores hepáticos benignos. Bueno, yo estudié eso. Esa es la que te tocó, porque como vengo modificando un poquito porque arrastramos temas previos, luego voy modificando el programa y me pareció que se me cuatrapeó si estaba antes quistes y abscesos o tumores benignos, ¿no? Entonces, si tienes tumores benignos, en ese orden van, ¿no? En ese orden se supone que voy. ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo? O poquito. Doc. Perfecto. Bueno, entonces, así las cosas, en realidad, cuando nosotros atacamos el estudio del hígado por masa, estas masas pueden ser muy variables. Pueden ir, tenemos ahí dentro de las pláticas que les mandé, ahorita quería yo tomar una dinámica de participación mutua entre ustedes y yo para ventilar prácticamente todos los aspectos que pudimos haber estudiado dentro de las pláticas que yo les mandé. De hecho, podemos mezclarlas. ¿Por qué? Porque las tumoraciones del hígado se dividen en benignas y malignas. Entonces, aparte, por el formato, se dividen en quísticas y sólidas. Y de las quísticas, siendo benignas, se dividen en parasitarias y no parasitarias. Y de las sólidas, de las benignas, pues tenemos ahí una buena variedad. Y no se diga de las malignas, pero de las malignas están las que les regalan otros órganos al hígado y las propias del hígado. Y de las propias del hígado, pues no son tantas. Entonces ahí viene la clasificación. Eh, Hablando, por ejemplo, de tumores primarios del hígado, pues el hígado tiene estructuras embriológicas de las tres capas germinativas, del endodermo, del mesodermo y el ectodermo. Ustedes saben que incluso el hígado crece de una yemita que se hace ahí en el intestino y después se va haciendo la arborescencia en todos los sentidos. En el sentido de la vía biliar, en el sentido ahora de la porta, que ya es una participación mesenquimatosa principalmente, y tiene su sistema nervioso que pues a lo mejor no es tan abundante ahí, pero también tiene formación ectodérmica, ¿no? Entonces, siendo así las cosas, si nos ponemos a repasar de tumoraciones que vienen del hígado, pues siempre habrá de cualquiera de las tres capas germinativas. Y entonces estarán los adenomas, hay otras alteraciones que tienen que ver mucho con cuestión mesenquimatosa, como serían los hemangiomas, y estarían la hiperplasia nodular focal, que esas las analizamos también acá, que digamos son de las que más frecuentemente vemos. Hay otras desde el punto de vista de histopatología que se subclasifican, pero por ser las mucho más frecuentes, las que vamos a manejar aquí nosotros son esas tres: hemangioma, adenoma, hiperplasia nodular focal. Me estoy refiriendo a las benignas y ahora, si hablamos de malignas, hablábamos de que están las originales y entonces de las originales del hígado, los dos más frecuentes está el carcinoma hepatocelular y está el colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma, como tiene que ver con los conductos biliares del hígado, también pueden ser extrahepáticos. Entonces, hay colangiocarcinoma en los hepáticos en el colédoco, ¿no? Incluso el colangiocarcinoma del colédoco es uno de los tumores periampulares conocidos. Entre otros, como sería el de ámpula de Vater, el de cabeza de páncreas y el del duodeno. Pero regresándonos al hígado, entonces, los dos más frecuentes malignos serían el carcinoma hepatocelular primario, me refiero a los dos más frecuentes primarios del hígado. Ahora, si nosotros pescamos en un laboratorio que ya lo he mencionado acá, 100 hígados, y los ponemos ahí, todos con tumor maligno, entonces vamos a encontrar prácticamente que el 75-80% de esos hígados que salieron, vamos a decir también así, al azar, son metastásicos. O sea, son tumores que se los ha regalado otro órgano. Es uno de los más socorridos. Obviamente, los que tienen circulación portal, pues son los más socorridos, los que vienen del aparato digestivo en sí ahí. Por ejemplo,
el de colon, por ejemplo, el de páncreas, por ejemplo, el de estómago. También pueden llegar por vía hematógena, que ya no será, en este caso sería hematógena, pero es directamente de su circulación portal, pero me refiero por vía arterial, ¿no? Entonces, por vía arterial pueden viajar otros también, como sería el de mama, como sería el de tiroides, como sería el de próstata, o sea, prácticamente todos los tumores que viajan pueden asentarse al final en el hígado. Incluso también de eso depende que la circulación que tengan primordialmente sea arterial o sea portal, ¿no? Entonces, son pequeños detalles que nos sirven para algo de terapéutica. Pues son varias cosas las que estamos analizando del hígado ahorita, es bastante información, entonces si ustedes lo desmenuzan leyendo sus 2 capítulos, tanto de tumores benignos como malignos, bueno, maligno no pongan ustedes, vamos a quitar ahorita, no vamos a ver tumores malignos, nos estamos encaminando a lo benigno en sí, pero tengo que poner todo el bloque para tener el contexto, ¿no? Incluso de las diapositivas que yo les mandé por ahí, hay unas que así están. Entonces, ahorita estoy un poco, pues, jalándome de ustedes, de su atención propiamente en lo que es esto, y de que puedan participar lo más que se pueda, ¿no? Eh, bueno, de mayor número de ustedes, que a mí me encantaría. Entonces, yo por eso quería yo hacerlo ahorita como bipartita, que ustedes pregunten y que yo conteste, o que ustedes aporten y que yo complemente o corrija si fuera un concepto que probablemente no sea el adecuado, o difiera yo de él, o difiera la literatura principal de algún hallazgo que ustedes hayan leído en algún artículo, ¿no? Eso es lo interesante de esto, eso es lo importante. Bueno, entonces, así las cosas, nos seguimos con el tema y decimos, bueno, tumores benignos del hígado, dentro de los quísticos. De los quísticos, pues está el cistadenoma hepático, que es bastante poco frecuente. Está el quiste simple del hígado, que es tan frecuente como probablemente en nuestro ámbito ver personas con ojos verdes o azules, y probablemente sea más frecuente en nuestro ámbito ver más quistes de hígado, personas que tienen quistes de hígado, a ver personas con ojitos azules o verdes, ¿no? La verdad, es muy frecuente la presencia de quistes simples de hígado. Así como los hay en el hígado, los hay en los riñones y los hay en el páncreas. Entonces, estos quistes simples siempre existen, pero siempre está el diagnóstico diferencial en esas mismas 3 vísceras de tumores malignos, que pueden ser la contraparte que se conoce como cistadenocarcinoma. Pocos se ven, pero es uno de los tumores primarios. Sería el tercer tumor primario que más frecuentemente podríamos ver junto con el cáncer hepatocelular, que es por mucho el más, 90 y tantos por ciento, 90%, un poco menos por ahí rumbo al 10 de colangiocarcinoma, y por ahí por los unos por cientos el cistadenocarcinoma, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos ya 3 malignos de hígado. Claro, si hablamos, por ejemplo, nosotros de mangiopericitoma hepático, pues sí, sí lo hay, pero para que vean uno, está en chino. Y que pueda haber linfoma hepático, pues sí, sí lo hay, pero también no está tan frecuente, ¿no? Curiosamente no es un sitio de asiento tan frecuente. Bueno, el linfoma como es sistémico, pues puede haber ahí, pero ya viene siendo como que secundario y no tan primario, ¿no? Entonces, lo hay primario, pero también muy poco frecuente. Bueno, regresando otra vez a nuestros tumores benignos, les decía yo que de los más frecuentes que vamos a estar viendo será el adenoma, la hiperplasia nodular focal y el hemangioma. Y una de las cosas interesantes en hígado es que aquí ustedes se van a dar cuenta que yo voy a hacer mucho más hincapié en los aspectos de imagenología, que se acercan más a veces al diagnóstico preciso que hacer una biopsia incluso. El comportamiento radiológico dinámico es tan específico de cada víscera que a veces nos ilustra bastante para adelantarnos y sin necesidad de hacer al paciente una biopsia, ponerte en el diagnóstico. Esto habla también incluso para el cáncer hepatocelular. Hay una forma de diagnosticarlo sin necesidad de biopsia. Es un criterio aceptado, que sería cuando hacen ustedes una tomografía simple y contrastada, cuando hacen la contrastada, meten el material de contraste, la fase arterial se llena, enfriega el tumor mucho antes que el resto del parénquima hepático,
y después cuando ya se empieza a llenar de blanco o pintar de blanco el parénquima hepático, ¡pum!, se vuelve otra vez a poner negro o bueno, oscuro el tumor, porque así como llega rápido la sangre y la capta, así también la elimina rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos todo esto. Si se fijan, son un montón de cosas y que las vamos a ir desglosando poco a poquito en el transcurso de las próximas clases. Bueno, no son muchas, son 3 de hecho, y a donde tenemos que hacer un análisis pues, prácticamente de todo. Entonces, ahora sí venga, bueno, por ahí ya tú hablaste, que habías repasado el tema. No sé si te quedó algún comentario que quieras hacer o duda. Bueno, yo tenía como que duda con más que nada en los tratamientos quirúrgicos, o sea, cuáles sí debemos de quitar y cuáles no, doc. Porque como por ejemplo el que hablaba del adenoma hepático decía que tenía alto grado de malignidad, ¿no? De transformación maligna. Entonces, pues supongo que ese sí se debe, o sea, se prefiere quitar, pero como por ejemplo los otros que no tienen esta característica, o sea, ¿cuándo sí podríamos dejarlos y cuándo sería recomendable pues extirparlos? Hablamos de mangioma y de hiperplasia nodular focal. Sí, doc. Efectivamente, para el tratamiento, una de las recomendaciones de que el adenoma se tiene que quitar justamente son dos. Una es la malignización y la otra es la ruptura espontánea. ¿Mm? Incluso no se les olvide, bueno, ¿los demás leyeron algo de esto, muchachos, o de plano no? Porque si no va a ser un monólogo, bueno, un diálogo entre Sí, Ricardo y doc. yo. Sí, De también hecho, lo... también hay marcadores, ¿no? Que se pueden utilizar en el adenoma para poder descartar que puedan malignizar, como es la beta-catenina. Bueno, ahí, entonces aguántame, está bien. Me quise ubicar con ustedes para ver que no, o sea, pues que para que les sirva a todos, ¿no? Entonces, pues, ese es el objetivo. Eh, sí es cierto, lo que estás diciendo tú sí es cierto, pero bueno, yendo con Ricardo y contestándole a su pregunta, entonces, efectivamente, la posibilidad de malignización de los adenomas hepáticos, nada más que ahí lo que mencionaba tu compañero, hay como que subgrupos de adenomas. Y justamente cuando tiene que ver con la beta-catenina son los que tienen una tendencia más a malignizarse y otras, algunas variables de genéticas, ¿no? Incluso de genes específicos que pueden tener una mayor tendencia a malignizarse. Pero no vamos a investigar si están cabiendo en uno o en otro grupo. La verdad es que todos los adenomas los vamos a quitar. A diferencia del, por ejemplo, lo que nos puede servir como parámetro para saber que es un adenoma es que sobre todo el tomar anticonceptivos por periodos prolongados. O sea, a partir del 5.º año, 8.º año de consumo constante de anticonceptivos, de hormonales, de estrógenos, principalmente estrógenos y progesterona, la tendencia a que una mujer haga un adenoma crece. Claro, afortunadamente es poco frecuente porque para los millones de dosis que se consumen de anticonceptivos no vemos tantos adenomas hepáticos, pero a las personas que son susceptibles, pues ni hablar. Entonces, si nosotros, no sé, alguien aparte de Ricardo quisiera mencionar cómo distinguir desde el punto de vista clínico entre hiperplasia nodular focal, hemangioma y adenoma. ¿O es mucho pedir? ¿Tienes alguna idea por ahí, Andrea? No, doctor, la verdad leí muy poquito. Eso. Bueno, vamos, ya ahorita ubicándome con ustedes, ya puedo ir abordando el tema más directamente, entonces irlo ilustrando y que esto no sea un diálogo, ¿no? Sino que esto vaya más, que nos sirva a todos y podamos tener esto. A ver, vamos. Bien, les voy a poner ahorita la imagen, compartiré pantalla con ustedes. Y aquí tenemos esta que les vamos a manejar de tumores hepáticos benignos, lo que he venido comentando con ustedes, en este caso de la clasificación de que pueden ser quísticas y sólidas, y pueden ser benignas y malignas. Y les había yo mencionado el cáncer hepatocelular, el colangiocarcinoma. El cáncer de vesícula biliar, pues no es de hígado, pero tiende a metastatizar.
El cáncer colorectal sí tiende a ser la metástasis más frecuente. Y hay algunos neuroendocrinos que no les mencioné, que serían los carcinoides, que son mucho menos frecuentes. Y entonces, de las malignas, el colangiocarcinoma, les había yo mencionado básicamente 3, que es el carcinoma hepatocelular, el colangiocarcinoma, y les había yo dicho bueno, obviamente están en lo primero que hay que pensar es en los que son metastásicos, ¿no? Pero de los primarios, bueno, hay una cosa que se llama enfermedad de Caroli dentro de las quísticas. Se me fue, perdónenme lo que les estaba yo diciendo. De las quísticas, una cosa se llama enfermedad de Caroli. Estas diapositivas, ok, están lo de los quistes congénitos, miren, ahí va, 5 a 14 de la población. Yo les pregunto si en México de cada 100 personas, 14 tienen ojos azules o verdes. No, tenemos menos, no sé, en el salón yo creo que hay bien poquitos, ¿no? O ninguno, que no suele pasar, ¿no? Entonces, de quistes simples, de 5 a 14, que es lo que acababa yo de mencionar. Entonces, bueno, por ejemplo, en esta clasificación, en esta tabla, estoy hablando de adenoma hepatocelular, de hemangioma y de hiperplasia nodular focal. Y ahorita nos estamos yendo directamente al adenoma, que son propiamente epiteliales. Entonces, acá sin querer estoy manejando unos quísticos, de los quistes congénitos, y no tienen pared visible, son muy característicos desde el punto de vista radiológico. Por ejemplo, el ultrasonido se ve como imagen anecoica total, en negro, como si fuera una vesícula, por decir así, pero dentro del hígado. Se parece mucho la ecogenicidad, por ejemplo, aquí la de la suprahepática, esta que se ve, pero lo importante es que no tengan septos ni tabiques. Suelen tener un reforzamiento posterior. Miren, aquí se ve reforzado, se ve reforzado, se ve reforzado. Entonces, esto es lo que nos permite ver que se trata de un quiste simple. Si ustedes hacen una tomografía computada, a ver, ¿alguien me quisiera decir si esta tomografía es simple o contrastada? Es contrastada, ¿no? ¿Por qué, Amairani? Porque dijo que se vuelve blanca después de la parte arterial. Bueno, en principio lo primero que podemos ver, mira la densidad que trae la aorta con respecto al hueso, que incluso esta persona, que se ve que ya es una persona mayor porque tiene medio descalcificada esta vértebra, o bastante descalcificada, tiene aquí la aorta totalmente blanca, ¿no? Y tiene imágenes totalmente hipodensas, que se equivalen a agua, y casualmente tiene 3. Estas son lesiones quísticas benignas, que incluso tienen un contenido líquido que van por abajo de las 20 unidades Hounsfield, ¿no? Que es como se miden en unidades Hounsfield, lo que se acerca más al agua o al aire, en todo caso, porque el aire es lo más negro que hay y el hueso lo más blanco que hay, o el contraste, en este caso, pues fue lo más blanco que hay. Entonces, ya se tiñó acá el vaso, ya se tiñó el hígado, menos, obviamente, las cavidades quísticas, porque no se pueden teñir. Otra de las cosas que en el ultrasonido se ve también es que no tienen aquí aumento de vascularidad. Si se les hace Doppler, no encuentran ninguna vascularidad, ¿no? Claro, si ustedes encuentran aquí, en esta imagen, una especie como de coliflorcita dentro, o tabiques, pues eso sí ya puede ser un adenocarcinoma. Y casi siempre un cistadenocarcinoma son únicos, no suelen ser múltiples como son los quistes simples, ¿no? Hablando de enfermedades benignas, ¿no? Ok, entonces acuérdense ustedes que vamos a tener que hacer diagnósticos diferenciales entre adenoma, hiperplasia nodular focal y hemangioma, y ahí voy para allá. Entonces, el adenoma hepático, aquí tenemos un adenoma en patología. Yo, por ejemplo, no podría asegurar en patología que este sea un adenocarcinoma o un adenoma, hasta que no nos lo diga el patólogo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. Ahí tienen ustedes algunas características clínicas que les anoté. Observen ustedes, por ejemplo, aquí está el adenoma. Claro, se supone que aquí quitó todo el óvulo el cirujano, y en patología lo cortaron en 2, justamente a la mitad del tumor, y aquí está la pelotita, ¿no? Es una pelota que ciertamente están muy definidas las paredes, y el hepatocarcinoma a veces no es tan, a veces, porque no siempre. Por ejemplo, acá no están tan definidas las paredes. Acá no tiene pierde, acá no tienes pierde porque tiene una especie de cápsula, pero aquí se pierde, ¿no? Entonces, pues no forzosamente estamos hablando de lo que estamos mencionando. Ya hablamos de los anticonceptivos,
Esto es de mujeres jóvenes, por cierto. Hablaba yo de que 5 años para allá también. Suelen ser lesiones únicas, a veces múltiples. Y desde el punto de vista clínico, a veces debutan las pacientes con hemorragia interna, pueden incluso desmayarse. Es una de las causas a veces de abdomen agudo, que no les mencioné ahora que manejamos el tema, que aunque no provoca mucho dolor, el sangrado ahí agudo, pero puede provocar desmayo, ¿no? A mí me tocó, estando yo de residente, estábamos en cirugía con un cirujano que también era cirujano de tórax, estábamos de guardia. O sea, estar de guardia en esa época significaba que el cirujano que está de guardia le caían las urgencias y las atendía. Entonces estábamos en quirófano y lo andaban buscando de urgencias, porque había una compañera nuestra de ahí del hospital, de especialidades ahí en San José, cocinera, que se había desmayado. De repente se desmayó, la llevaron a urgencias, echó la duro, obviamente descartaron que no fuera epilepsia, que no estuviera embarazada, que tuviera un desmayo por eso, o que tuviera algún problema cardíaco. Era una mujer pues joven, y casualmente ella se documentó que para eso estaba en estado de choque, hipovolémico, ya le detectaron que era hipovolémico. En esas épocas no teníamos mucho acceso a los ultrasonidos rápidos, ahora hubiera sido muy fácil diagnosticarlo mediante un ultrasonido. Me refiero al líquido libre en la cavidad y hacerle la laparotomía, ¿no? En esa época creo que le hicieron una punción abdominal y recuperaron sangre. Entonces la paciente se le rompió un quiste hepático, perdón, un adenoma hepático, y le sangró. Y pues bueno, pues hubo que meterla de volada al quirófano para cohibir el sangrado. Ya se había cohibido prácticamente, pero pues se le aspiró ahí y en esa ocasión se pudo resecar la tumoración, afortunadamente. Bueno, entonces, pues puede haber desde masa palpable, patomegalia, y cuando los tumores están más cerca de la cápsula de Gleason, como sería el caso de este, que está en la orilla, cuando se distiende la capsulita de Gleason, provoca dolor, entonces el paciente puede tener dolorimiento, y dentro de los diagnósticos diferenciales, obviamente, pues va a estar que tengan un problema de vesícula. Entonces ustedes van a llevar a la paciente a ultrasonido y se van a encontrar con que su vesícula está sana, pero que tiene una lesión ahí, que puede ser hiperecoica, puede ser discretamente hipoecoica, a veces da variables. Y también desde el punto de vista de la resonancia de la tomografía, normalmente las tomografías en estos casos se recomienda que se pidan simples y contrastadas, y que la contrastada sea polifásica. ¿Qué quiere decir polifásica? Quiere decir que se le pone contraste al paciente, y se pasa por el tomógrafo casi inmediatamente. Ellos ya tienen sus cálculos de cuántos segundos tarda el contraste en que se inyecta y se incorpora al hígado. Entonces, calculan más o menos, o sea, tienen lo que se llama fase arterial, luego ponen la fase de llenado, luego ponen la fase de vaciamiento y a veces ponen la fase tardía, por eso se llama polifásica, porque muchas veces lo único que hacen los radiólogos o el técnico, le ponen contraste, lo pasan una vez y ahí murió. Lo que están pretendiendo es tener probablemente una imagen como esta, pero no les interesa ver una tardía o no les interesa ver una temprana. Esta, por ejemplo, es una fase intermedia, porque no es ni temprana, donde se empieza apenas a colorear el hígado, ni es tan tardía como para que ya se esté decolorando, porque a veces la velocidad de captación, casi siempre la del vaso es un poco más rápida que la del hígado. Entonces empezamos a ver el hígado blanco y esto se empieza a ver discretamente blanco, no tan blanco como ahorita. Por eso les decía yo, esta podría ser una fase ya intermedia, una prevenosa, y ya cuando viene la venosa se ve otra vez más claro esto, y cuando son fases tardías se ve homogéneo y nada más veremos los quistes ya en un hígado que no está pintado de blanco, no está contrastado. Bueno, el diagnóstico, pues ya habíamos mencionado, y aquí, fíjense, el adenoma dice que el aspecto típico es una masa hiperecoica, acá se ve una masa hiperecoica, con zona central anecoica por hemorragia a veces, acá se puede ver anecoico, puede ser aquí. De apariencia de masa compleja se ha sufrido necrosis y hemorragia, y ahí ya viene el punto. Pero cuando se hace Doppler, los vasos periféricos y los intratumorales tienen una curva que se conoce como plana, continua, a diferencia de una onda pulsátil que muestran la hiperplasia nodular focal y el cáncer hepatocelular. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos con eso. Entonces, caminando todavía sobre esto, a veces se ve hipoecoica, a veces también se ve así, y lo que les decía yo, que el Doppler de los vasos genera una onda pulsátil.
En la tomografía, en la placa simple es isodensa o hipodensa el parénquima. Por ejemplo, esta es contrastada, no tenemos pierde. En el caso de contrastada, a veces puede ser, en este caso, puede ser que tenga una captación más lenta que la del resto del hígado. Y no siempre se ve hipodensa, sino que al ratito se pone hiperdensa, pero tarda en ponerse hiperdensa. A diferencia del cáncer hepatocelular, que en friega se pone blanco antes que ponerse el hígado, y cuando ya se empieza a vaciar el hígado en friega, se pone oscuro el tumor. O sea, es el llenado rápido, vaciar rápido, que luego ustedes lo leen como wash out, quick wash out. Bien, entonces acá tienen ustedes algunas imágenes hiperecoicas múltiples, que es raro que nosotros veamos cáncer hepatocelular múltiple. Sí se suele ver mucho las metástasis hepáticas múltiples, eso sí. Y de las complicaciones ya hablábamos de esto, de la transformación, y aquí de lo que hablaba su compañero de los genotipos que hay para la clasificación. El tipo 1 es el 33% de mutación, y aquí pueden ustedes ver que la mutación bialélica es el HNF1 alfa. Entonces, ¿cómo es que se observa? Estatosis marcada, no anormalidades citológicas, infiltrado inflamatorio. El tipo 2, 19% de posibilidad, que es la mutación activadora de beta-catenina, y el tipo 3 con un 39% de posibilidad de transformación maligna. Perdón, este es el 33 de presencia, este es el 19 de presencia, este es el 39 de presencia, pero el de la posibilidad de transformación maligna es este tipo 2 de la beta-catenina con un 15% mayor de producir cáncer hepatocelular. Esta es la frecuencia de entre ellos y esta es la frecuencia de producir cáncer hepatocelular. O sea, no es tanta, que no es del 80 ni del 90, pero sí existe. Entonces, eso es lo que nos lleva a tomar decisión. De aquí está el tipo 4, que es el menos frecuente. Y nos sirve mucho para tomar decisión de hacer resección quirúrgica. Entonces, número 1, suspender los anticonceptivos. Número 2, resección quirúrgica o excisión, o si es muy grande, la lesión pues puede llevarse hasta el trasplante al paciente, ¿no? Bien, entonces, esto es de adenoma. Voy a pasar un poco rápido a lo que es el hemangioma y a la hiperplasia nodular focal, para que teniendo ya el concepto de las tres, podamos hacer algunos comentarios y preguntas. El hemangioma, uno pensaría, bueno, como es un tumor de vasos, uno pensaría que está lleno de vasitos que si ustedes lo pinchan va a supersangrar, ¿no? Entonces, la verdad no, la verdad es que se trata de que las células mesenquimatosas vasculares hacen cordones, se hacen densas y forman un tumor macizo, que claro, tiene como pues su origen en células vasculares. Sin embargo, es macizo. Este también es de mediana edad y el otro es súper más frecuente en mujeres, y pueden ustedes ver que también es súper más frecuente en mujeres que en varones, 5-1. Entonces, esta también es una lesión súper frecuente, muy parecida a la del quiste simple. Entonces, no hay que irse con la finta, porque muchas veces ven lo que se llama incidentaloma. Llega una persona a hacerse un ultrasonido por check-up y ven una lesión y dicen, chim, ya tienes un tumor, tienes cáncer de hígado. No, espérate, vamos a aclarar qué tipo de tumor es, ¿no? Entonces pueden ser único o múltiple, y algunas veces se asocia a hiperplasia nodular o a hemangiomas en otros sitios del cuerpo. Entonces, una vez que ustedes ven, por ejemplo, una persona con un hemangioma en la piel, porque los hay de diferentes tipos, habrán visto personas que tienen sus hemangiomas que no hacen relieve sobre la piel, nada más se les ve rojo, la cara, la mejilla y la región malar y hasta la submaxilar y la mitad del labio rojo, ¿no? Entonces, bueno, pues son hemangiomas pues planos en este caso, que están entreverados con la piel, y eso es lo que se ve, ¿no? Hay otros que son ya que hacen bulto, o que pues pueden deformar mucho e incluso hasta matar a los pacientes a pesar de que sean benignos, ¿no? Entonces estos pues no producen síntomas, salvo que sean grandotes y también que se encuentren cerca de la cápsula. En algunas ocasiones, casi nunca sucede como sucede con los adenomas, que se pueden romper y provocar sangrado.
Estos tienen una característica muy interesante desde el punto de vista radiológico, que tienden a llenarse paulatinamente. Acá traigo, por ejemplo, bueno, desde el punto de vista del ultrasonido, estos curiosamente uno diría, pues seguro está hipervascularizado. Pues no, por eso se los pongo en rojo, que adentro del adenoma, del hemangioma, no suele haber vascularidad. A pesar de que es un tumor de origen de células vasculares, es sólido y no tiene flujo Doppler. Acá se ve alrededor el flujo Doppler en azul y en rojito, pero adentro no hay nada. Cosa muy diferente en la hiperplasia nodular focal. Entonces, bueno, pues ahí tenemos para que tengan ustedes una idea. Y desde el punto de vista radiológico, al paciente se le puede ver como en cuanto se pone material de contraste, se llena de contraste el adenoma, y una de las características que tiene, bueno, aquí no, aquí en realidad es cuando se utilizan realzadores en un ultrasonido, eso es otro boleto. Entonces se ve imagen hiperecoica, importante, y en todos los casos Doppler negativo. Todos los casos Doppler negativo, ¿no? Si se fuera Doppler positivo, se verían estas rayitas azules y rojas o incluso amarillentas adentro, ¿no? Pero no se ven. Entonces, en la tomografía computada, esta es su característica, pero súper característica, que tiene un realce nodular periférico. O sea, el nódulo que se ve se empieza a realzar de la periferia al centro. Eso sí se alcanzó a ver acá, en lo que les mostraba, a donde se empieza a llenar de la periferia al centro. Y lo da tanto en resonancia como en tomografía. Acá se está mostrando un megahemangioma. Acá se está mostrando un hemangioma chiquito, que de las características que tiene, miren ustedes, está entrando el material de contraste, es una resonancia, ya se está tiñendo el vaso, ya se está tiñendo el hígado, y el hemangioma empieza poco a poquito a llenarse de la periferia al centro. O sea, tiene un llenado que se conoce como centrípeto. Entonces termina por llenarse acá, y una de las características es que si ustedes hacen una placa tardía, por eso les decía yo de la polifásica, se sigue viendo blanco, totalmente a la inversa del cáncer hepatocelular, que ya desde hace mucho está negro. Entonces, eso es lo que tenemos. Acá tienen ustedes que tiene un llenado centípetro progresivo, y la opacificación permanece durante la fase venoportal de mayor densidad que el parenquima hepático. Entonces, bueno, aquí tienen, por ejemplo, un hemangioma hepático característico de una resonancia polifásica, a donde tenemos aquí que ya se está llenando de blanco el hígado, incluso los vasos se ven marcados, se empieza a poner blanco el hígado, pero el hemangioma empieza de la periferia al centro. Pasa el tiempo y por fin ya se llena. Ahora, pasa más tiempo y se va a empezar a poner blanco esto. Nos falta aquí una imagen que sería igual a esta. O sea, el hígado se vería como esto, pero esto se vería como esto. Falta esa imagen, que es la que nos permite determinarlo ya categóricamente. Entonces, a mí me tocó con un ex colega mío, bueno, un compañero de la escuela mío, que fuimos compañeros en el grupo B del primero al sexto semestre, porque yo me cambié al Z, en el Seguro Social, que se llamaba piloto. Él no se fue, era muy aplicado, por cierto, pero pues o no aplicó o no le llegó al promedio. No supe si aplicó o no aplicó para entrar a ese grupo. Y resulta que me viene a ver muchos años después, ya siendo padre, y no sé si, abuelo todavía no era, pero padre sí. Entonces me viene a ver, eso lo he de haber hecho hace como unos 8 años, más o menos, calculo. 7, 8 años, a lo mejor 5 o 7 años, por ahí. Me llega y me dice: oye, estoy ciscadísimo, fíjate que he ido a ver a varias personas, ya quieren operar a mi mujer del hígado, porque pues tiene un tumor que piensan que puede ser maligno. Digo, a ver, espérame, vamos a analizarlo. Digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una tomografía polifásica, que no se la han pedido, no sé por qué te han dicho eso, si todavía no han complementado bien el diagnóstico. Pues sale, adelante. Tenía marcadores negativos, no tenía dolor, o tenía discreto dolor, o fue de hallazgo, creo que fue de hallazgo, porque tuvo un día dolor ahí del colon, pensaron que era la vesícula, le toman un ultrasonido y le ven la lesión en el. Bueno, resulta que le digo, vamos a hacerle una tomo polifásica. Estaba yo con el radiólogo, le digo, fíjate que es la esposa de un amigo, llegué por ahí cuando le iban a hacer la tomografía. Dice, espérame, es que me espere afuera y le vamos a tomar una placa tardía.
pues tiene datos muy sugerentes de que sea un hemangioma, pero espérame que veamos la tardía, porque es una característica típica. Entonces me acuerdo que la dejaron ahí unos 15 minutitos y regresó, y todavía tenía teñido el hemangioma a la paciente. Me dice, hemangioma, olvídate, no tiene ningún problema, no hay nada que hacer. Entonces, y ahora sí, contestando a tu pregunta, que nos habías hecho, Lara, en el sentido de que si a estos pacientes no se les hace nada, efectivamente, a los de hemangioma, a los de adenoma, hay que hacerles la resección. A los de hemangioma, una vez que tienes el diagnóstico que ni siquiera es de biopsia, que es radiológico, con eso es suficiente. Bueno, otra vez lo mismo, son imágenes diferentes. El tratamiento, vigilancia, solamente con los sintomáticos o que estén muy grandes, pues entonces hay que hacer resecciones, no nos queda otro remedio. Por último, para revisar, tenemos la hiperplasia nodular focal, a donde son células hepáticas anormales, pero que tiene que ver con arterias. Sí tiene un componente fibroso en el centro, que es una cicatriz estrellada central. Hay una bronca con eso porque hay en algunos adenomas o incluso hasta en los hemangiomas también puede haber necrosis central que nos confunda. ¿Por qué? Porque como estos son hipervasculares, se llenan de material de contraste y en el centro no, y puede confundir con el adenoma. Sin embargo, desde el punto de vista Doppler, ahí no se ve el Doppler en líneas planas, sino que se ven muy saltonas. Incluso hay una imagen que se conoce como rueda de carro. Este es el segundo tumor más frecuente benigno del hígado, después del adenoma. Perdón, del hemangioma. El más frecuente es el hemangioma, ¿eh? Después vienen estos. Y entonces, pues eso es lo que tenemos. Estos no se correlacionan con anticonceptivos. Otra vez, mucho más frecuente hombre, mujer, varón. Y pues es de adultos, definitivamente de mujer de edad media. Acá tienen ustedes la lesión con la fibrosis central. Se parece al adenoma mucho, salvo la fibrosis central. Y desde el punto de vista del Doppler, porque para eso también el 20% puede estar asociado a hemangioma. Y aquí tienen ustedes en el ultrasonido, pueden observar que la característica es que dentro de la lesión, pues ahí parece circo, ¿no? Hay un montón de vascularidad, pero un montón de vascularidad. Ahí pueden ustedes observar. Entonces, desde la cicatriz central y alrededor, ahí tienen ustedes todo lo que son estos vasos. Entonces, no suele tener cápsula, suele tener una cicatriz central, mucho más frecuente en mujeres, suele ser solitario, pero se puede asociar a hemangioma, que es diferente totalmente su composición, y casi siempre está cercano a la periferia del hígado, por eso luego les produce un poquito de dolor. Y por ejemplo, tiene una realza importante, pero la cicatriz está hipodensa. Y en la fase venosa, portal, la diferencia de densidad en el hígado disminuye y se torna isodensa con respecto a la cicatriz. Y, por ejemplo, acá tienen ustedes, por ejemplo, aquí, en una placa simple, es un TAC, no se observa nada de contraste. Y acá, pero sí se observa la lesión, se observa, tiende a ser un poco hipodensa con respecto al resto del hígado, con una zona de hipodensidad mucho mayor en la parte central, que podías pues, tú decir, bueno, esto puede ser un adenoma con necrosis en la parte central. Hemangioma normalmente no, porque ese es el que se ve un poquito más hiper. Entonces, cuando empieza a entrar el material de contraste, se llena la periferia de inmediato, pero el centro no. Y ese nunca se llena. Entonces, a diferencia del tumor del hemangioma, que se empieza a llenar de la periferia al centro paulatinamente. Eso es lo que tenemos, ¿no? Bien, a ese respecto, aquí tienen ustedes muy claramente, y aquí, por ejemplo, ya se empieza a vaciar, ya se ven que los riñones están orinando, porque se ve material de contraste en la pelvecilla, y ustedes ya ven que el vaso se vacía primero que todo, y el hígado se empieza a vaciar, y otra vez empieza a adquirir la característica que tiene. La verdad es que combinando ultrasonido, Doppler y tomografía, nosotros tenemos ahí mucha información al respecto, ¿no? Entonces, bueno, también la resonancia magnética tiene mucha sensibilidad y se ve algo similar a lo que se ve en la tomografía. Ahí tienen ustedes otra vez, es algo similar a la tomografía. Son muy características. Y estos también nada más observación, no se les hace más. Cuando se operan, pues cuando duele mucho, cuando casi nunca se rompen.
cuando están grandotes, hacen efecto de masa, o que estén en el centro del hígado y estén desplazando la vía biliar, entonces pues sí hay que tratar, hay que actuar. ¿Hay alguna, el semestre pasado una compañera de ustedes, muy atingente, hizo una revisión de una revista española a donde decía que ellos habían encontrado que lo típico de la hiperplasia nodular focal era totalmente atípico, ¿no? Y eso se me hizo a mí muy interesante. Entonces dije, ¿por qué? ¿No? Y entonces, pues si les interesa a ustedes, no sé si lo traigo por aquí, si lo revisamos eso tiene que ser obviamente en quirúrgica, en hiperplasia nodular focal. Tumores benignos de hígado. En hígado. Tumores benignos. Por acá debe estar esa revisión. Lesiones focales, adenoma, lipoma. Bueno, si les interesa, échense un clavado ahí al Google y ahí aparece artículos por leer, déjenme ver. Si tengo gastritis, linfoma, diverticular, consenso, CUSI, escala, riesgo, ultrasonido. Me llamó la atención porque el año pasado me lo presentó y se los menciono a ustedes. Ella dice, la autora, por cierto es una mujer, la autora del artículo a la que me estoy refiriendo, que la norma en el caso de hiperplasia es la no norma. Entonces me dice, no, doctor, acá dice que no es lo habitual. La verdad es que en el ambiente en el que estoy y en los que he visto, la mayoría se ajustan al patrón que les acabo de decir y la otra pues no. Ayer no pasé lista, muchachos, hoy voy a pasar lista. Entonces, Jessica Amador, me avisan si alguno de ustedes no vino ayer, por favor. Jessica Amador, ¿no estás? Está levantando la mano, doctor. Perfecto, ya la vi. Ok. Bueno, Ángel Castro. Presente, doctor. Rodrigo Cortés. Presente, doctor. Fer Cuevas. Presente, doctor. Ángelo de León. Presente, doctor. Alberto Domínguez. Presente, doctor. Pérez Espinosa. Presente, doctor. Nolo Flores. Presente, doctor. Mayrani. Presente, doctor. No vine Aram. ayer. Aram. Carla. Carla. Zaira. Bueno, Carla Huesca. Zaira. Presente. Ricardo Lara, ya por ahí andas. Guadalupe Presente. López. Por ahí también ya te leí. Presente. Jesús Fernando López. Presente, doctor. Paula. Presente. Ariadna. Presente. Ulisa. Presente, doctor. Felipe. Presente, doctor. Ana Cris Moreno. Presente, doctor. Jocelyn Mota. Presente, doctor. Nathan Munguía. Presente, doctor. Mario Ortega. Hola, doctor, presente. Pedro Ortiz. Presente, doctor. Yaney Osorio. Presente, doctor. Fátima Peñafiel. Presente, doctor. Stephanie. Presente, doctor. Armando. Presente, doctor. Fer Rafta. Presente, doctor. Alan Ratia. Presente, doctor. Marisa. Presente, doctor. Carmina Rodríguez. Tuve Doctor, que ir a me- consulta, doctor. Y ayer sí estuvo. Ayer estuvo, pero hoy no. ¿Qué fue a vacunar? ¿O qué? No, creo que tuve que ir a consulta. Ni hablar. Idis Romero. Presente, doctor. Edgar Romero. Presente, doctor. Ailín Salgado. Presente, doctor. Ameda. Presente, doctor. Oscar. Presente, doctor. Andrea. Presente, doctor. Ahora ya contestaste. Víctor Vargas. Presente, doctor. Linda Zapata. Presente. Bueno. ¿Algún comentario o pregunta con respecto a esto que acabamos de abordar? Que son varias cositas, pero creo que se aclaran bien. Denle su repasadita ahí en el artículo que les mandé, a donde tenemos varios datos que pues, nos pueden ilustrar.
Y lo que seguiría para mañana, en forma un poco rapidona, vamos a ver lo que son los quistes y los abscesos del hígado, ¿no? Entonces, de los abscesos parasitarios, como sería el hidatídico y el amebiano, lo que sería, por ejemplo, los ya quistes simples ya no los manejaremos. El cistadenoma, que pues cistadenocarcinoma, que pues estaría con un comentario breve nada más. Y bueno, de los abscesos también los piógenos, ¿no? Y pues básicamente es lo que tendríamos. Ahí hay una situación especial de algunas tumoraciones quísticas múltiples dentro del hígado que se conocen como enfermedad de Caroli. Y la enfermedad de Caroli pues tiene una clasificación, pues precisamente de Caroli, a donde ustedes pueden observar. Les voy a poner aquí nada más a grosso modo. Déjenme ver, porque la traigo bien desglosadita, pero ahorita nada más para hacer una mención rápida de algunos tumores intrahepáticos. Permítanme, perdón. ¿Sí diga? Sí, a sus órdenes. A ver, permíteme un segundo, por favor. Bueno, si tienes forma de echar un telefonazo con mi secre, porque estoy dando clase ahorita. ¿Te paso el número o lo tienes? A ver, va, 2223 03 83 52. 2223 03 52. Sale a tus órdenes. Bye. Les decía yo que traía yo por aquí, déjenme achicar la pantalla y después ponérselas grandota, nada más como para casi terminar la clase. De algunos tumores quísticos múltiples, pueden ustedes observar acá cómo el colédoco puede hacer un quiste aquí, incluso conozco como tipo 1, 2 y 3. Acá el colédoco, por ejemplo, creció pero intrapancreático y casi hasta el intraduodenal. Y aquí el colédoco está ensanchado, pero también el intrahepático, los hepáticos. Y aquí está la clasificación de 1, de cuando es quístico 2, cuando está prácticamente ahí en el ámpula de Vater 3, cuando está tanto el colédoco principal como dentro del hígado, estas como que se ven aquí como si fueran rosas que están por abrirse, ¿no? Botones de rosa. En realidad aquí deberían estar oscuritos porque son para que tengan ustedes ya un adelanto, ¿no? Bueno, pues alguna pregunta o comentario, muchachos, ahorita para salir. Ya Yo seguramente tengo, durante la exposición se contestaron algunas preguntas, ¿no? Que habían surgido al principio. Sí, Ricardo, querías hablar. sí, es que, bueno, ahorita que estábamos viendo hiperplasia nodular focal, mencionó lo de un patrón en rueda de carro, pero no me quedó claro. Es que, bueno, no entendí si ese es el que se forma por la hipervascularidad propia del tumor o si es tal cual la Ese cicatriz sí, estrellada. no, ese sí. Ese no es por la cicatriz, ese es por la circulación y entonces el doble como rueda de carro, o con varios rayos. Es el Doppler, Gracias, no doc. la cicatriz central. La cicatriz Sí, sí. central se ve hipoecoica. Se ve hiperecoica, por cierto, pero se ve hipodensa en la resonancia o bueno, sería hipointensa y en la tomografía hipodensa. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Ya no? Yo, doctor. Sí, Tameda.
Por ejemplo, estuve leyendo y mencionaban que los hemangiomas pueden estar asociados a otras enfermedades como el de Weber o bueno, también no me acuerdo de los epónimos, habían varios. Y me preguntáis, Weber-Randú. sí, doctor. Y ahí mi duda sería si en esos casos ya sería especial y consideraríamos ya... No, mira, la verdad es que cuando un paciente, hay algunas enfermedades varias que dentro del síndrome tiene hemangiomas. Entonces, bueno, la posibilidad de que haya un hemangioma hepático existe, eso es todo. Pero no pasa nada en última instancia. Claro, esos pacientes que tienen eso no están exentos de tener otro tipo de tumor benigno o maligno dentro del hígado. Lo que se asocia un poco es ver hiperplasias nodulares focales con hemangiomas. ¿Por qué en realidad? Yo no siento que sea tanto una asociación, como que me da la impresión por la frecuencia de hemangiomas que el paciente con hiperplasia nodular focal ya tenía sus hemangiomas, ¿no? Y que casualmente ahora tiene su hiperplasia nodular focal, ¿no? Es como también decir, bueno, es que hay un paciente que tiene hemangioma, quiste simple y hiperplasia nodular focal. Puede existir eso. Puede existir, claro, no es tan frecuente, eso sí. Lo que es bien frecuente, ya lo vieron, son quistes simples y hemangiomas. La comparación que luego les hago de ojos de colorcito diferente en nuestro ambiente, pues es bien poco frecuente, ¿no? Nosotros somos de ojos café, es un poco como irse a Noruega, Suecia o Alemania, donde, pues en Alemania están más combinaditos, pero lo que es en Noruega y en Suecia, incluso en Dinamarca, pues la mayoría son de ojos claros, ¿no? O sea, ya hace diferencia. De manera que si hay una trigueñita con ojos cafés, pues va a ser la sensación. Así es que si alguna trigueñita de ustedes con ojitos cafés tiene ganas de irse por ahí, pues va a tener un pegue enorme. Bien, o a la inversa, un varón, por supuesto, aunque esté chaparrón. Les digo por un amigo que tengo que fue a hacer una maestría doctorado por allá, pues me dirá unos 70, pero dice, pues yo les llegaba el hombro a las chavas que me tiraban el can, ¿no? Y le sobraban, porque pues era moreno, de ojo claro, de facciones finas, digo, de ojos cafés, como todos, la mayoría de nosotros, y pues bueno, como detalle informativo. Bueno, nos vemos, chavos. Bye. Gracias, doctor.